sector privado organizado emitió un pronunciamiento público en el cual rechazan, como ya sabemos, el tema del incremento de las tasas impositivas. Pero, ¿cuál es el mensaje que se puede enviar a la población, sobre todo? No estoy diciendo acá a un sector en específico, sino a la población en términos generales, que escucha a unos que dicen hay que hacer, otros que dicen no hay que hacer. ¿Cuál es ese mensaje que se puede enviar? Bueno, primero un comentario sobre por qué Rusia, ya lo mencioné al inicio, es la puerta a la Europa Oriental, es la puerta a una gran región del mundo. Recordémonos que Rusia tiene 12.000 kilómetros de largo y 5.000 de ancho, es el país más grande del mundo, aparte tiene más de 100 culturas que incluyen la Federación Rusa, y fue voluntad y deseo de nuestro gobierno de iniciar una apertura real con Europa Oriental, diversificar nuestros mercados y poder garantizar de que la crisis en un país o en una región no le afecte mayormente a Guatemala, por tener mejor diversificación de relaciones diplomáticas, políticas, sociales y económicas. En cuanto a la oposición a la reforma fiscal, creo que es lo más natural del mundo. El mensaje es, las mesas de diálogo se establecen precisamente para plantear nuestras diferencias. El hecho de que no haya acuerdo en algún tema o en alguna situación no debería significar bronca, sino al revés, un esfuerzo redoblado de poderse entender en una mesa de diálogo. Entonces, yo no es que lo veo, bueno, yo lo veo normal que haya oposición. Creo que es el mismo pueblo que lo juzga y sabrá quién tiene la razón. Nosotros estamos defendiendo plazas de maestros, estamos defendiendo plazas de médicos, estamos defendiendo plazas de policía, de investigadores, de posibilidades de apoyar al Ministerio Público con mejores recursos para fiscales y analistas y investigadores, y esa es nuestra meta. Que lo tergiversen, que lo hablen, que lo digan, ya no es problema nuestro. Nosotros hemos hecho un planteamiento serio de sostener los más de 40.000 maestros que se contrataron el año pasado. Eso requiere de valentía, el haber puesto la salud y la educación gratuita tal y como lo manda la Constitución. En fin, creemos que es una propuesta de gobierno que no solo es accesible y conveniente, sino sobre todo muy prudente. Presidente, ya han ingresado algunos mensajes y les recordamos a todos ustedes que nos escuchan en Guatemala, en donde quiera que se encuentren y que nos observan también a través de los distintos sistemas de cable que reproducen Despacho Presidencial, el número telefónico para comunicarse con nosotros y en este caso para que los mensajes que están llegando a la bandeja de Despacho Presidencial puedan ser leídos por el propio presidente Álvaro Colom acá en Roma desde la Ciudad del Vaticano, es el número 45001000, repetimos, 45001000. Entre estos mensajes hay algunos ya que podemos leer en este momento. Dice, respecto del tema del transporte, señala un oyente, el problema es que muchos pilotos y ayudantes no brindan el servicio como corresponde. ¿Qué piensa, presidente, y de qué manera esto podrá mejorar? Presidente, hola, ¿qué opina de todo lo que ha pasado en su ausencia? Hay oposición a los bonos, a la reforma fiscal, bloqueo de buses y la denuncia de un plan de parte de la oposición política. Gracias y que tenga buen viaje. Presidente, ¿por qué permiten que se violen los derechos laborales en algunos ministerios y el Estado es el encargado de garantizar algunos derechos como el de la maternidad? Y pone como ejemplo, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, se violan constantemente los derechos fundamentalmente de maternidad y lactancia, dice Maribel, una oyente que ha enviado un mensaje al 45001000. Bueno, parte del sistema de transurbano busca la profesionalización de los trabajadores del transporte urbano. Un piloto bien pagado, un piloto bien capacitado, un piloto bien supervisado va a tener una carrera profesional de piloto de autobús que definitivamente será más certera y segura que actualmente. Entonces, por eso es que hay algunos pilotos que no prestan bien su servicio, porque no tienen un buen salario, porque no tienen capacitación, o porque simplemente tal vez no era el trabajo que ellos deberían hacer.
El nuevo transurbano tiene todo un sistema y un compromiso de desarrollo humano interno que garantice un servicio humano y con dignidad para el consumidor, para el usuario final. Tal vez la pregunta de la oposición es mejor que se la haga a la oposición. Definitivamente, en las crisis fuertes que ha habido en los últimos meses, desde la de mayo a la fecha, lamentablemente no ha habido ninguna propuesta de oposición que se pudiera implementar, complementar con las iniciativas del gobierno. Lo que ha habido es una sistemática destrucción de lo bueno que hay. Más pareciera que no quisieran transporte seguro, más pareciera que no quisieran más niños en las escuelas, más pareciera que no quisieran más médicos en los hospitales, mejores servicios en toda la red de salud y educación. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna propuesta. Las cartas que a veces envían y todo lo demás son simplemente críticas y oposiciones a lo que yo, en mi criterio, creo que es lo que estamos haciendo correcto y lo que a ellos les preocupa es que no salgan bien las cosas. Pero yo sí creo y tengo la esperanza de que haya alguna reacción positiva y haya una madurez en algún político de la oposición y haya verdaderas propuestas que mejoren inclusive las propuestas del gobierno. En cuanto a la violación de derechos humanos en el Ministerio de Educación, vamos a ver si podemos localizar a la señora que hablaba, pero definitivamente no es política del gobierno violar los derechos humanos, al revés, ha sido nuestra constante preocupación el desarrollar y poder que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengan en su pleno derecho satisfechos de los derechos humanos. Muy bien. Presidente, se ha señalado en Guatemala muy directamente al gobierno y creo que es prudente reiterarles lo que ya ha dicho el presidente ahora, pero lo que también estamos como gobierno ejerciendo como derecho de respuesta ante el planteamiento de una organización política que se ha manifestado. Nosotros simplemente creemos que lo electoral no debe de nublarle la vista a nadie ni debe confundirse con la responsabilidad de trabajar por el desarrollo del país. Y lo que hacemos es invitar a todos los guatemaltecos a que, como decía el mandatario, más bien se presenten propuestas para sacar adelante a Guatemala y no para que nos quedemos estancados en lo que está sucediendo a veces, que nos nuble la vista lo electoral. Llega otro mensaje al 4500-1000. Les recordamos a todos que nos pueden escribir a este número telefónico 4500-1000. Buen día, presidente. ¿Cómo es posible que hay dinero para otros proyectos, como el transurbano, pero no hay dinero para el pago de maestros en algunos renglones? ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta cuándo se le va a poner un hasta aquí a la oposición y al CACIF? Pregunta claramente uno oyente que ha escrito también al 4500-1000. Bueno, el transurbano no se está invirtiendo más de lo que se había invertido en el subsidio al transporte urbano que se trae desde hace 30 años, que es uno de los objetivos del nuevo sistema, es transparentar la aplicación del subsidio. Ahora se va a poder saber cuántos adultos mayores realmente usaron el servicio, cuántos jóvenes que van a los institutos públicos realmente usaron el servicio y cuántos boletos se vendió por autobús y ruta. Por lo tanto, ahora ya no va a ser una cifra en general, sino que va a salir producto del Centro de Control del Transurbano. Respecto a las críticas y de que el gobierno está preparando paquetes políticos para destruir a gente política, uno no es el estilo nuestro, nunca lo ha sido y no lo será. Desde el inicio del gobierno desmantelamos cualquier situación que pudiera ser paralela al gobierno. No tenemos el menor interés de afectar a ningún político ni a ninguna persona, excepto aquellos que tienen cuentas con la ley. No puedo meter mis manos en la justicia, no debo y es inconstitucional. Entonces creo que yo sé que se ha hecho el planteamiento, se me había hecho con anterioridad. Yo había respondido en los mismos términos, no hay ninguna persecución contra nadie, lo demostramos en la infamia